de Isabela Blanca, la evolución de una mujer, de Marián Piñeiro. Isabel era una chica morena de 21 años con grandes y expresivos ojos negros que iluminaban a menudo su rostro, sobre todo cuando estaba contenta y sonreía, lo que ocurría muy a menudo, pues tenía un carácter alegre sin dejar por ello de ser una persona sensata, responsable y poner una gran voluntad en todo lo que se proponía. Vivía en un pueblo pequeño, Paradela, a 15 kilómetros de Vigo, e iba a empezar el cuarto año de Derecho. Tenía un hermano que se llamaba Luis, 2 años más joven que ella y que estudiaba magisterio. Sus padres, Amelia y Ramón, trabajaban en el campo y su condición económica era modesta, pero habían hecho todo lo posible para que sus 2 hijos estudiaran y tuvieran mejores oportunidades que las que ellos habían tenido en su juventud. Andrés era un joven de 22 años, de ojos castaños, pelo negro y piel blanca. Vivía en Vigo y era hijo único. Sus padres, Aurelia y Rosendo, tenían una buena situación económica. Su padre trabajaba como alto funcionario en el ayuntamiento y su madre, que provenía de una familia adinerada, se dedicaba a las labores de casa, como toda buena mujer de su clase y de su tiempo. Hacía un año que sus padres le habían comprado su primer coche cuando empezó a trabajar en el banco, trabajo que su padre le consiguió por recomendación de un amigo. Al principio, sus padres no estuvieron de acuerdo con su decisión de parar sus estudios después del bachillerato, pero a Andrés le parecía más cómodo y práctico ponerse a trabajar y disfrutar de su juventud que pasarse horas estudiando durante 5 o 6 años más. Como en el banco solo trabajaba por las mañanas, por las tardes salía a divertirse con los amigos, hacía vela, tenis, el resto del tiempo libre estaba en el club náutico en el que cenaba a menudo por la noche. A pesar de sus diferencias sociales y de que nada de los predisponía a ello, el destino había supuesto que aquel verano Isabel y Andrés se encontraran por primera vez en las fiestas de Vigo. Aquella noche de verano, Andrés estaba algo aburrido en una fiesta en Vigo, esperando a unos amigos que nos acababan de llegar, cuando la vio a ella con 2 amigas. Tenía un estilo sencillo, pueblerino. Como él no tenía otra cosa en que pasar el tiempo, estuvo un momento observándola. Ellas se veían alegres, no paraban de hablar y de reír. Andrés pensó que seguramente era de algún pueblo pequeño de los alrededores, por sus maneras no parecían de la ciudad. Ella hacía esfuerzos por fundirse en el grupo, pero tenía en sus maneras una cierta delicadeza, un algo especial que para alguien que la observaba durante un buen rato no pasaba desapercibido. Por un momento sus ojos se dirigieron hacia él, que pudo apreciar la profundidad de su mirada y la hermosura de aquel par de luceros que iluminaban su cara. Ella, al darse cuenta de que él la observaba, se sintió incómoda. Su rostro enrojeció y dirigió su mirada hacia otra parte. Había mucho ruido y gente que pasaba. En aquel momento la orquesta empezó a tocar una canción romántica. Andrés olvidó por un momento el aburrimiento y sus amigos que no llegaban, y movido por un fuerte impulso se dirigió hacia ella y le invitó a bailar. Isabel lo miró tímidamente, como si estuviera esperándolo, y le dijo que sí. Al cogerla en sus brazos, él pudo confirmar la delicadeza de sus gestos y la elegancia sutil de sus movimientos. ¿Cómo te llamas? Isabel. Mucho gusto, yo me llamo Andrés. Encantada, contestó ella tímidamente. ¿De dónde eres? Le preguntó Andrés. De Paradela. ¿Y tú? Soy de aquí, de Vigo. ¿Qué tal te lo pasas en Paradela? Es un pueblo muy pequeño. Sí, es muy tranquilo, pero durante la semana estoy en Santiago. ¿Y qué haces en Santiago? Estudio Derecho. ¡Qué bien! Allí sí debes divertirte, hay mucha marcha. Mucho, sobre todo con el civil y el penal, dijo ella riendo. Supongo que podrás salir de vez en cuando. Muy poco, tengo mucho que estudiar. ¿Y tú también estudias? Yo trabajo en un banco desde hace años. Solo trabajo por las mañanas, por las tardes tengo libre y en este momento hago prácticas de vela en el club náutico. ¡Qué bonito! Debe ser difícil pilotar un barco en vela. No te creas, es más fácil de lo que parece. Puede hacerlo cualquiera que esté interesado en ello. Es solo cuestión de conocer algunas normas y trucos. Yo ahora salgo solo con el velero, a menudo. Cuando no hay viento favorable, utilizo el motor. ¡Qué maravilla poder navegar por la ría! Hay paisajes tan bonitos. Si quieres dar una vuelta con el velero, tengo uno alquilado por 2 meses. Te invito. Encantada. No me lo digas muchas veces porque voy a aceptar. Es una invitación seria. Si te lo digo es para que aceptes. Al poco rato aparecieron los amigos de él. En aquel momento hubiera preferido que tardara más. Se sentía bien con ella, pero no podía dejarlos colgados. Les hizo una seña para que lo esperaran. Andrés e Isabel se intercambiaron los números de teléfono y él prometió llamarla 2 días más tarde. Cuando a los 2 días sonó el teléfono, ella se sorprendió alegremente y aceptó ir a Vigo a pasear con él. Andrés hubiera querido pasar todo el día con ella en el barco, pero lo aplazaron para el domingo siguiente, en que Isabel pudo traer a 2 amigas de su pueblo. Las amigas eran Marta, de 21 años, que trabajaba en una peluquería, y Dora, de 20, que estaba acabando enfermería. El viaje en barco fue una aventura para ella y para sus amigas Marta y Dora. El barco tenía capacidad para 6 personas, y Andrés vino también con un amigo, Ernesto. Zarparon a las 10 de la mañana en dirección a las Islas Cíes. Isabel y Dora se marearon. Andrés le dio una pastilla para el mareo que no tardó en hacer efecto y al cabo de una hora empezaron a sentirse mejor, pudiendo mirar la belleza de la ría. El mar estaba en calma y el día era soleado.
El barco seguía su curso y no hacía falta ocuparse de él, lo cual le permitió relajarse y disfrutar del paisaje al mismo tiempo que hablaban y bromeaban. En el camino se cruzaron con 2 veleros que los saludaron efusivamente. Andrés se sentó al lado de Isabel y la cogió de la mano y la besó por primera vez. Ella se sintió feliz y ruborizada. Era casi la 1 de la tarde cuando llegaron a la isla. Después de amarrar el barco se dieron un chapuzón antes de ir a comer. Isabel pudo dar rienda suelta a la expresión de su alegría de vivir, de lo bien que se sentía en el agua y de lo mucho que le gustaba nadar, haciendo que Andrés descubriera una nueva faceta agradable de ella. Después de estar 1 hora en el agua, decidieron ir a comer a un chiringuito al lado de la playa, donde había mucha gente en aquel día de verano tan soleado. Más tarde dieron una vuelta por la isla. El paisaje era rústico, con muchos árboles que creaban una sombra agradable en aquella época de sol y calor. A aquellas horas había poca gente paseando por la isla. Algunos estaban comiendo todavía y otros descansaban dormitando en la playa. Andrés se llevaba a Isabel de la mano mientras Ernesto y las chicas se hacían bromas. Poco a poco fueron apareciendo unas pequeñas nubes y una ligera brisa se levantó que los hizo regresar al barco. En el viaje de vuelta, Andrés y Ernesto tuvieron que ocuparse constantemente de la vela, pues tenían que cambiarla a menudo según la dirección del viento. Marta tenía miedo a perder el autobús. Si pierdes el autobús, te llevo a casa en mi coche, la tranquilizó Ernesto. Muchas gracias, pero mis padres se van a preocupar y van a poner en alerta a todo el vecindario, dijo Marta. Cuando lleguemos al puerto los telefoneas, dijo Andrés. Sí, pero el castigo por llegar tarde no me lo quita nadie. No te preocupes. Yo les diré que es mi culpa. Les diré que te he tenido secuestrada, dijo Ernesto riendo. Ni se te ocurra. Tú no conoces a mis padres. Es capaz de cualquier cosa. Está bien. De todos modos nos vamos a llegar tarde y no pasará nada. Al llegar al puerto fue Andrés quien le llevó hasta Paradela y llegaron a casa a la misma hora que el autobús. Después de dejar a Marta en su casa, Isabel y Dora fueron un rato juntas por el camino hablando de lo bien que lo habían pasado. Isabel se sentía feliz por haber compartido con sus amigas aquella pequeña aventura. Estaban en pleno verano y a Isabel todavía le faltaba casi 2 meses para empezar el curso. No tenía mucho que hacer, ayudaba un poco a su madre con las tareas domésticas y el resto del tiempo veía a Andrés con frecuencia. Su madre estaba inquieta y le hacía toda clase de recomendaciones. Ella trataba de tranquilizarla hablándole de los lugares que visitaban con el velero cuando sus amigas la acompañaban. A medida que se iban conociendo, Andrés y Isabel se sentían cada vez más atraídos el uno por el otro. Se hacían a menudo demostraciones de amor, besándose, abrazándose y diciéndose palabras tiernas, pero Isabel no se sentía aún preparada para hacer el amor. Nunca lo había hecho y Andrés decidió respetar su reserva. Hablaban mucho de sus aficiones respectivas. Para ellos era un placer el escuchar y descubrirse mutuamente. Él la enseñó a manejar el velero y pasaban tiempo recorriendo la ría, visitando las pequeñas islas de la ría de Vigo y la costa, disfrutando del hermoso paisaje en aquella época de verano, tomando el sol cuando la mar estaba en calma y dejándose acunar por el suave vaivén de las olas. Estoy pensando en que puedas pasar la licencia de navegación. Vienes conmigo al club náutico y te inscribes al examen, dijo Andrés decidido. Me encantaría. No sé si seré capaz de pasarla. Pues claro que la pasarás. Ya sabes pilotarlo. Ya has aprendido todo conmigo. Todo. Solo hace falta unas cuantas lecciones con un monitor y ya te puedes examinar. Como aún le quedaban unos días libres antes de empezar el curso, aceptó su proposición. Para ella era un mundo nuevo y agradable que estaba descubriendo y estaba convencida de que él se sentiría feliz y orgulloso de ella si conseguía la licencia de navegación. Andrés y Isabel estaban en la bonita fase de enamoramiento, del descubrimiento. Ella había estado siempre ocupada con los estudios y, aunque era su deseo profundo, no había pensado mucho en fundar una familia como sus padres. Como la mayoría de la gente que conocía, sabía que aún tenía tiempo para ello y no había encontrado ningún chico que le hiciera pensar con urgencia en casarse. Era la primera vez que había salido durante más de 2 meses con un chico. Le fue fácil enamorarse y gustarle todo lo que a él le gustaba. Andrés, a pesar de haber salido con otras chicas de su entorno, admiraba a Isabel porque era una persona responsable, con mucho entusiasmo, y además estaba haciendo la carrera de Derecho que él había querido hacer y que no llevó a cabo por comodidad o falta de confianza en sí mismo. Con la llegada del mes de octubre, el verano y el calor iban quedando atrás e Isabel tuvo que volver para Santiago para empezar el 4.º curso de Derecho. Se fue un poco triste. Ya no podía ver a Andrés por la semana. Los otros años había ido con gran entusiasmo. Ahora se le hacía cuesta arriba, pues había acostumbrado a los paseos con él por la ría y a vivir muchas emociones agradables. Andrés se daba cuenta del enorme trabajo que ella tenía y de cómo muchas veces no podían verse porque ella tenía que preparar alguna asignatura, mientras él, después de las 2 de la tarde, estaba libre. A pesar de todo, se veían cada vez con más frecuencia y se sentían muy enamorados e ilusionados hablando de sus proyectos futuros. Él quería seguir trabajando en el barco, donde tenía un buen salario y posibilidades de ascender, y ella quería acabar la carrera y hacer oposiciones a notarías. En aquel momento a ella le faltaban menos de 2 años para acabar la carrera,
y una más para preparar las oposiciones si todo iba bien. Aquella tarde Andrés y Isabel paseaban por el campus muy enamorados y se habían sentado en un banco un poco retirado para besarse, acariciarse y jurarse promesas de amor como tantas otras veces. «Hoy hace 6 meses que salimos juntos», dijo ella entusiasmada. «¿Creías que me había olvidado?», dijo él con cierta picardía, sacando un minúsculo paquete del bolsillo. «¿Qué es?», preguntó ella intrigada. «Ábrelo», ordenó él. Isabel empezó a deshacer el paquetito toda emocionada y se quedó boquiabierta cuando vio una sortija con un gran brillante. «Es preciosa, magnífica, como tú, amor». Isabel se dejó ganar por la emoción del momento y unas lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos al mismo tiempo que se abrazaba a él llena de emoción. No era la primera vez que le hacía regalos, pero aquel era significativo. Era un anillo de compromiso. «Yo también tengo uno para ti, cariño, aunque no es tan valioso como el tuyo. Los regalos son valiosos siempre que sean hechos con amor. Es una corbata preciosa. Además, me hacía falta. Mañana mismo la pondré para ir a trabajar». «Estos 6 meses han sido tan hermosos y ha pasado tan rápido que parece que fue ayer cuando nos conocimos». «Pueden ser aún más hermosos, mi vida», dijo Andrés. «¿Tú crees?» «Claro, cuando nos casemos». «Eso sería magnífico», exclamó Isabel. «Nuestro amor será más real cuando formemos una familia. ¿No te gustaría? Sería la mujer más feliz del mundo si pudiera vivir contigo toda la vida y tener hijos. Pues está en tus manos el serlo. Yo tengo un buen trabajo y me gustaría que fueses mi mujer lo más pronto posible». Ella estaba emocionada. En ese momento no podía pensar en otra cosa que la felicidad que sentía. Apoyó la cabeza en su pecho mientras él acariciaba el pelo suavemente. «¿No crees que sería bonito dormir así todas las noches?», dijo él. «Sería lo mejor que podría sucederme en la vida, amor mío». Aquella noche Isabel apenas pudo dormir con la emoción. Era la primera vez que Andrés le hablaba de casarse, no lo podía creer. Se dejó llevar por la agradable sensación de sentirse correspondida en el amor. Al día siguiente pensó más concretamente en la proposición del día anterior. La magia de la noche dejó paso a la realidad del día, y pensó que tenía que hablar de ciertos detalles con él. El amor era lo más importante para ella en aquel momento, pero también había su carrera, su futuro profesional que no podía descuidar, que también formaba parte de su vida y que tenía que coordinar con el amor. «Hola, cariño, ¿qué tal has pasado la noche?», preguntó él amablemente. «Muy bien, he pensado lo que has dicho y me he sentido muy feliz». «Me alegro, estamos en el mes de febrero. ¿Te gustaría que nos casáramos en agosto, justo un año después de habernos conocido?». Por un momento ella se sintió inquieta. Le parecía que todo iba muy rápido, de acuerdo con sus planes, pero el amor que sentía por él disipó enseguida sus temores.